En esta parte del Classroom, ustedes tienen las lecciones, lección 1 de estadística descriptiva que habíamos pasado ya en el video anterior. Ahora vamos a ver la lección 2 de estadística descriptiva y tienen el material. Accedemos al material. Yo voy a trabajar el material. Yo voy a trabajar con este archivo en Word directamente, en donde tenemos, en esta lección queremos presentar un poco el proceso de recolección, procesamiento y tabulación de datos. Esta es una parte, habíamos dicho que había, digamos, tres formas de describir los datos. Una es la descripción tabular y esta es esa parte donde el objetivo es construir tablas estadísticas. A través de las tablas se presentan los datos de forma clara, ordenada, precisa, comprensible, ¿verdad? Generalmente los datos no son datos así muy ordenados. Muestro una tabla en Excel. Generalmente unos datos puede ser así, o una lista vertical, o yo lo puse en forma, digamos, cuadrangular, rectangular, porque para que son 90 datos, entonces si hago una lista va a ser uno debajo del otro, son 90 filas. Entonces, por una cuestión de espacio, nada más lo pongo en forma cuadrangular, pero no hay un orden acá. Entonces, para que yo pueda tener una forma, digamos, clara, ordenada, hago una tabla estadística. Vamos a ver cómo construimos esa tabla estadística. ¿Cuáles son los elementos de una tabla estadística? Son la matriz, el cuerpo y el título en sí. Y veamos un poco, acá está la definición conceptual, pero veamos un poco en una tabla cuál sería una matriz. Tomo este ejemplo, una tabla compuesta realmente en donde tengo eh, la matriz es las primeras columnas y la primera fila, dice. La primera columna y primera fila de la tabla. Voy a marcarlo un color para que podamos entenderlo. Primera columna y primera fila de la tabla. Primeras filas. Acá en este caso dos filas en sí, ¿verdad? Puede ser que en el caso del ejemplo de esta tabla, en donde yo tengo que es el sexo de una sola variable, o sexo, varón, mujer o femenino, masculino, este que está marcado así es la parte de matriz en sí. En cambio, el cuerpo de la tabla es donde están los valores numéricos. El cuerpo de la tabla es el conjunto de valores numéricos. Acá es una tabla, esta es una tabla vacía todavía, pero ya tengo la matriz. Toda esta parte, voy a marcarlo en un color amarillo, sería un poco el cuerpo de la tabla. Y tendría que tener otro elemento más que es el título de la tabla. Acá, por ejemplo, hablamos de ejemplo, no me dice, pero sería un título de tabla que muestra la composición, dice por edad, sexo y ocupación laboral de un grupo de personas. Edad es esta, una variable. Sexo, varón, mujer, para cada, de acuerdo a la ocupación laboral y el total. Y la ocupación laboral es trabajador y no trabajador. Es decir, que acá tenemos una, dos, tres variables en total. Por eso esta es una tabla, llamamos una tabla compuesta, de acuerdo a la cantidad de variables que tengamos. Si tengo una sola variable, como en este caso es sexo o género, entonces es una tabla simple. Pero si es que tengo más de una variable, en este caso son tres variables, en ese caso una tabla compuesta. ¿Cuáles son los elementos de la tabla de frecuencia o de la tabla una tabla estadística? Los elementos fundamentales son la frecuencia absoluta, es en qué consiste la frecuencia absoluta en número de observaciones de una variable, de una categoría variable. Número de observaciones. Si yo tengo una empresa, dice 34 vendedores, tengo acá 34 vendedores de una empresa, voy a marcarlo un poco. 34 vendedores de una empresa, lo pongo en color rojo, acá están las. Y dice, están colocadas o ubicadas en oficinas, en 5 oficinas. Cada oficina numerado del 1 al 5. Oficina 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser sucursales, podría ser agencias, de acuerdo al tiempo. La frecuencia absoluta de la cantidad de vendedores de la oficina 1 o de la agencia 1 va a ser la cantidad de veces que aparece el 1 en esta tabla que tengo acá. Entonces, vemos que aparece una vez, acá tengo una vez, dos veces, tengo tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis,
7 veces. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ahí, que es el número de oficina. Entonces yo tengo, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta de la correspondiente a la cantidad de oficina es de ¿cuánto? De 7. ¿Qué significa 7? Significa que hay 7 empleados en la oficina 1 o en la agencia 1. 8 significa que hay 8 vendedores o empleados en la oficina 2. 9 significa 9 en la oficina 3, 5 y 5 en la oficina. También yo puedo calcular algunas otras, también algunos otros, otras frecuencias, como la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el total de la tabla. En este caso el total es 34. Y lo expresamos en forma de fracción, así como expreso acá. 7 sobre 34, 8 sobre 34, 9 sobre 34, 5 sobre 34, 5 sobre 34. Hay que ver que la suma total siempre me tiene que dar 1, ¿verdad? Pues el número ofrece. La frecuencia relativa porcentual es la que esta misma relación lo expreso en porcentaje. Tengo 7 dividido 34 y lo multiplico por 100, me da 21. Podemos posiblemente con más decimales, pero lo dejamos con un decimal. La frecuencia acumulada menor es la frecuencia que obtenemos, como dice su nombre, acumulando, sumando. Para la frecuencia acumulada menor de la oficina 1 es 7, porque no hay ningún otro valor superior a, perdón, menor a 1. En cambio, para la oficina 2, 4 va a ser, es 8 más 7 va a ser 15. Para la oficina 3 va a ser 9 más 8 más 7, que va a ser 24. Para la oficina 4 es 5 más 9 más 8 más 7, 29. Y acá la suma de todo ya, 34. Para la frecuencia acumulada menor se procede de la misma forma, pero partiendo desde hacia abajo, o sea, de los valores mayores. 5 más 5, 10. 10 más 9, 19. 19 más 8, 27. Y 27 más 7 es 34. Bien. La frecuencia relativa a su definición, la frecuencia acumulada a su definición. Acá también podemos calcular la frecuencia acumulada menor y acumulada mayor. Ya tenemos calculado. Tenemos allí. Y la distribución frecuencia para datos cuantitativos o datos continuos. Esto quiero hacerlo en otro video porque esto si no va a ser muy extenso ya.